días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden hacer llegar a través de la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Una de las preocupaciones que acecha el periodismo televisivo tiene que ver con la pérdida de rigor en el manejo de las fuentes de calidad. Nos escriben nuestros televidentes preocupados porque en lugar de recurrir a voces que aporten un conocimiento sólido y fundamentado a la información noticiosa, un sector de la reportería ha optado por una estrategia más accesible, pero cuestionable: asignarle responsabilidad de fuente al ciudadano casual, tomado de improviso, sin preparación y a veces sin conocimiento o contexto sobre temas complejos. Si bien la opinión pública es un reflejo importante del sentir de la sociedad, el uso de voces espontáneas puede llevar a sesgos o a generalizaciones indebidas, al privilegiar testimonios casuales en vez de voces ciudadanas preparadas, organizadas o cualificadas, y corriendo el riesgo de diluir la profundidad de los temas. Muy bien, para tocar este tema, esta mañana nos acompañan en este espacio voces autorizadas. Esas voces son Laila Abu Shihab, politóloga con maestría en periodismo, cofundadora y directora de proyectos en Vorágine, además de autora y profesora de la Universidad Externado de Colombia. Laila, bienvenida. Mario, muchas gracias, buenos días y qué placer estar aquí con este panel de lujo, con Diana, con Iván. Me alegran mucho estos espacios porque le dan a uno como un aire, un respiro de la vorágine diaria del trabajo y le permiten a uno reflexionar sobre ciertos temas. Y está también con nosotros Diana Salinas, una de las creadoras y además directora editorial de Cuestión Pública, medio alternativo y digital, con amplia experiencia en medios de comunicación con énfasis en la investigación. Diana, bienvenida. Mucho gusto. De nuevo, es muy importante para Cuestión Pública que nos invites y me encanta estar en este programa con Laila y con Iván. Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias a ti. Está con nosotros Iván Serrano, periodista y columnista para diferentes medios de comunicación con amplia experiencia en investigación, redacción judicial y política. Iván, bienvenido. Mario, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, con Laila, con mi querida Diana. Bueno, y vamos a hablar de lo que nos apasiona y hacemos. Muy bien, desde la distancia también nos acompaña Miguel Pellicer, director de Estrategia Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente mantiene su blog miguelpellicer.com y su boletín de periodismo radial. Miquel, bienvenido. Hola Mario, me encanta participar en esta conversación para hablar sobre el concepto de testimonios ciudadanos, el concepto de Vox Populi y hablar sobre las prácticas periodísticas. Desde Barcelona, Miquel Pellicer. Muchas gracias desde la distancia. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir en el tema que ellos mismos nos propusieron. Es bueno conocer la opinión popular, es bueno conocer la voz de la gente, pero también es importante basarse en los datos para tener pues las métricas correctas para poder pues dar como una información veraz. Que se basen más en el realismo, ¿sí? Que no traten de como desinformar. La idea es informar, no desinformar. Que los medios a veces exageran con la voz populi. Y es importante el criterio pues, de los expertos que, digamos, tienen una preparación y pues tienen más conocimiento de temas. Una vez se deja guiar de lo que dice el vecino, de lo que dice hoy en día la red social, que tantos videos que muestran y generan, yo creo que terror a veces innecesario. Pues Laila, los televidentes la tienen clara, ¿no? Si lo partimos, si lo fragmentamos, sí, la voz ciudadana es tremendamente importante, absolutamente importante. Pero ¿cuándo y cómo? Y esa perspectiva de desinformación es muy interesante. No entregar la información completa o adecuada también es desinformación, Laila.
Yo me puse a pensar cuando tuve el placer de que me invitaran aquí a conversar sobre el tema en qué es Vox Populi, y es la voz del pueblo. Y ese pueblo no es homogéneo, uno. Y luego tampoco tiene por qué opinar de todo. Tú decías hace un rato de manera casual, espontánea, cuando encontramos a alguien en la calle, si tiene razón un político o no, si está pasando esto o no, tampoco es pertinente como que opine de todo. Y me acordé de una columna que yo siempre tengo presente, que es uno como de mis tótems, y que utilizo mucho. Es una columna muy buena que publicó Martín Caparrós en la pandemia, cuando comenzaba en febrero de 2020 en el New York Times, y se llamaba Contra el Público. Y en esa columna él se ponía a revisar las listas de las notas más quicleadas, más leídas de los principales diarios de América Latina. Y encontraba que la mayoría de las notas eran de farándula, de deportes, de temas policiales. No se estaba hablando todavía de coronavirus, no había. Y ahí la pregunta era, ¿necesitamos contarle al público lo que el público cree que necesita saber, o lo que no sabe que necesita saber, pero nosotros, porque es relevante, es bueno que le demos? Y yo creo que eso tiene que ver con lo del Vox Populi. Muy bien. Es una práctica, Diana, cada vez más frecuente, ¿verdad? Y uno podría pensar, es una estrategia de conexión con la ciudadanía, ¿cierto? Pero por otro lado, los televidentes dicen, ¿no será pereza? ¿No será una práctica indebida? En vez de recurrir y buscar y esforzarse en... ¿Tú qué piensas? Claro, es que habían temas en los que se necesitaba la Vox Populi y se necesitaban esos sondeos para saber a ciencia cierta, digamos, cómo le estaba afectando, y ese sondeo no podía ser de una o dos personas. Tenía que ser un sondeo que cubría más o menos unas 20 personas. Es como, búsquese a 20 personas y con base en eso, arme su nota en esa percepción. Entonces, como la verificación, la percepción no se puede aplicar para todo, ¿cierto? Porque cuando se aplica la percepción, por ejemplo, voy a poner un caso así de una bien complejo, la justicia. Cuando ponemos en el caso del juicio Uribe si es culpable o inocente, bueno, eso no es un tema de percepción, ¿cierto? Es un tema que le compete a la justicia y que se está haciendo un juicio, que se está llevando todo un aparataje. La percepción de si es culpable o inocente le hace un daño impresionante a las noticias. Mientras que si tenemos otros temas en donde la percepción, por ejemplo, en la seguridad, esos son temas. Entonces, hay que saber, por un lado, identificarlos. ¿Qué temas sí es lo importante porque lo humanizan, porque le dan contexto, porque cuentan con la gente? Y otros en los que se necesita, por otra parte, su lado contrario, que es la verificación. Bien, pereza, Iván, por un lado. Necesidad, por otro. Pero también la preocupación grande es que a veces es instrumentalizada la voz ciudadana. Yo voy a poner un ejemplo para recibir tu opinión. Salir a la calle cuando sube el costo de vida, a preguntarle al ciudadano para dar la sensación de una aparente mayoría, no es una obviedad. ¿Qué esperamos que los ciudadanos respondan en la calle? ¿Qué esperamos? No, está baratísimo el costo de vida, la canasta familiar está regaladísima, este es el paraíso terrenal. ¿Estamos esperando eso? Pues es que yo de hecho recuerdo un clip muy famoso de algún periodista que va como con esa intención, y hay como un desencanto porque la gente en la plaza de mercado le dice, no, esto no, pero no sé qué, esto, sí, ahí evidentemente se nota la intención. Eso pues, es un recurso que sobre todo se utiliza en la televisión. Y digamos que yo creo que es válido en ciertos cubrimientos, es decir, si tú tienes un accidente en la línea y hay un poco de gente que está ahí afectada y todo eso, pues tú quieres escuchar y quieres ver la gente. Además, escuchar y ver la gente nos gusta escuchar y ver la gente. De hecho, yo recuerdo que hace unos años en un canal local había una cápsula donde la gente se paraba y decía cualquier cosa, y a uno le encantaba quedarse mirando eso. Entonces, digamos que tiene como esa trampa de la emotividad. Yo creo que debe utilizarse o que es válido en determinados cubrimientos, pero hay otra cosa detrás, que es el quehacer de los noticieros. Entonces, cuando usted tiene un noticiero de 3 horas, muy fácilmente usted manda al reportero a preguntarle cosas a la gente que no tiene que preguntarle, que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. O sea, la gente de la calle, tú no tienes por qué ir a preguntarle de justicia, de economía y todo eso, pues porque finalmente la obligación que tenemos los periodistas y los medios es ser exactos y tener rigor
y pues obviamente tú no puedes ir a pedirle a la gente... Claro. Y opinión puedes de experto. incluso incurrir en dos cosas: hacer quedar mal al televidente, como que no sabe de lo que está hablando, diciendo cualquier cosa, o desviando la atención. Miquel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo afecta la credibilidad de los medios esta práctica, sobre todo cuando sobrepasa los límites de la normalidad? Pues efectivamente, el concepto Vox Populi es un concepto demasiado usado por los medios de comunicación y que de alguna forma minan su credibilidad. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que la selección de fuentes muchas veces se extrapola a una opinión pública en general, cuando esto muchas veces no tiene que ver ni con opiniones de expertos ni con opiniones generales. Por tanto, el concepto de Vox Populi sí, de alguna forma es una forma de trabajar que no es del todo lógica y que de alguna forma tiene que ver más con lógicas de ahorro de información, ahorro de tiempo y de gestión del tiempo de los periodistas, y no con unos criterios profesionales adecuados. Criterio, esa es la palabra clave. ¿Cuál es el criterio para incorporar la voz ciudadana? ¿Iluminar una información, darle amplitud, contextualizarla o rellenar, ¿no?, en un momento determinado, y no acceder a las fuentes expertas que pueden ayudar efectivamente a esa iluminación? Televidentes preguntando, veamos. Hoy en día muchos medios de comunicación han dejado de recurrir a expertos con conocimientos profundos y han optado por el Vox Populi como una de sus principales fuentes de información. Si bien este recurso puede ser útil para conocer percepciones ciudadanas, su uso excesivo puede restar profundidad y veracidad al periodismo. Y sobre todo, Laila, porque la voz ciudadana, cuando se trata de intervenir desde el punto de vista cuantitativo, ¿no?, mayorías, minorías, solo es válida a través de estudios, de encuestas que tengan una garantía detrás y no 4 o 5 personas que den esa aparente sensación de contexto. Creo que aquí hay algo mucho de pereza. Uno ve mucho en la televisión colombiana, yo no sé si eso pasa en otros países, que cuando hay Vox Populi se hacen a una cuadra de donde está el canal de televisión, aquí en la 26, y el periodista ni siquiera se mueve, entonces dura 10 minutos, dura 10 minutos cogiendo a la gente que está ahí cerca y que está en el puente peatonal, y ni siquiera trata como de moverse por la ciudad, distintos barrios, distintos estratos socioeconómicos. La pereza ahí es enorme. Y entonces termina introduciendo un sesgo, a veces intencional, ¿verdad?, político, económico, y a veces inconsciente, pero sesgo finalmente. Sí, el mayor riesgo es, en esa falta de equilibrio, el mayor riesgo es la desinformación, porque entonces, y lo hemos visto, cuando se intenta hacer Vox Populi, por ejemplo, para temas económicos, pero no se va directamente, no solo a las voces expertas, sino a las personas que están en el gobierno, sino a los números, a las estadísticas, a lo que está sucediendo en términos, y contrastar todo eso. Es allí cuando el riesgo a desinformar y a crear ese sesgo de una información falsa, por ejemplo, como que vamos muy mal económicamente y vamos más o menos al default, y en fin, cuando esas cosas suceden, yo creo que los medios de comunicación tienen toda la responsabilidad sobre comunicar muy bien, porque el problema de la desinformación es que la opinión genera toma de decisión. Distorsión puede ser el resultado. Un análisis de la Universidad de Oxford sobre manipulación mediática mostró que en muchos casos las encuestas de opinión pública o entrevistas callejeras no representan una muestra científica ni demográfica equilibrada, sino que se eligen para generar impacto emocional. ¿Eso también pasa en España, Miquel? En la práctica diaria del periodismo, hablar de Vox Populi y utilizar opiniones sesgadas y manifestaciones ciudadanas de una forma muy poco objetiva, de alguna forma distorsiona el periodismo, afecta al concepto de opinión pública y de alguna forma hace que el periodismo pierda valor a la hora de explicar la realidad, porque al final estamos parcializando
pues la opinión de los ciudadanos en 2, 3 testimonios que de alguna forma no son suficientemente representativos. Creo que es una mala práctica, creo que está inundando de testimonios muy poco objetivos y que de alguna forma es una forma de engañarnos en la obtención de un mejor periodismo. Creo que ahí no digo que no tengamos que utilizar estas fuentes, sino que de alguna forma se tiene que buscar fórmulas equilibradas para conjugar expertos, especialistas y gente que de alguna forma pueda configurar un concepto amplio de la opinión pública y el desarrollo de la objetividad. Muy bien, más televidentes preguntando. Escuchemos. Los medios deben priorizar la veracidad y el contexto sobre la inmediatez, garantizando que la información que transmiten sea útil y confiable para el público. Muy bien. ¿Es la información la que es confiable o las voces que la respaldan o es la mutua combinación? ¿Cuál es el criterio de utilización, Iván? Pues yo creo que el principal bien que tiene un medio es la credibilidad y la confianza. Ese es el principal valor que tiene un medio. Y eso es una cosa que no se construye en un día. Eso es una cosa que la gente va percibiendo con el paso, con el tiempo del trabajo diario. Entonces usted aquí está frente a 2 caminos. El camino corto de coger y llenar las 3 horas de noticiero, de pronto tener una cosa impactante de rating, de vistas, no sé qué. Y lo otro, pues, que es el camino largo, pero que finalmente es el camino que garantiza la sostenibilidad y la existencia misma de los medios. Entonces yo creo que esa es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Me voy por esta cosa, por salir del paso y que tiene un éxito, o me voy por mi responsabilidad, que es dar información exacta y veraz? Preguntan nuestros televidentes. Escuchemos. ¿Los medios tienen esta estrategia para conectar con la audiencia o simplemente es una falta de rigor informativo? Muy bien, diferenciando, Laila, la voz casual del testimonio de la persona que está sufriendo, de la víctima en un momento determinado de un suceso periodístico. Sí, ahora hablábamos hace un ratito aquí, fuera de cámaras, como se dice, de, por ejemplo, cuándo sería pertinente usar el Vox Populi. Ahora que estamos hablando de la crisis del sistema de salud, que los pacientes de enfermedades de alto costo están sufriendo tanto, puedes buscar testimonios, que es lo que Mario dice, de los pacientes, porque ¿cómo entender ese tema si no es desde los pacientes? Y ahí buscas los testimonios. Claro. Entonces, en ese caso es pertinente. Por ejemplo, ¿en qué caso no es pertinente? Ahora que también se está debatiendo mucho, ese es un tema de ahora, de coyuntura de estos días, de la resolución del proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, que por fin, después de 30 años, le va a poner orden al ordenamiento de la sabana de Bogotá, hacer un Vox Populi, como que el editor o editora diga, vaya y me hace un Vox Populi de quién tiene la razón, si el alcalde Galán o la ministra. No, pues no, esto no es cuestión de quién tiene la razón. Entonces es como estudiar, analizar cada caso para saber cuándo es pertinente. Iván planteaba ahora hace un rato algo que me parece que también debería ser un tema conexo como de reflexión en esto, y es, en Colombia tenemos noticieros que duran 3 horas al mediodía. Y es un problema rellenar esas 3 horas con información. Ahora, ¿cómo podemos reemplazar el Vox Populi si abusamos de eso? Dando más reportajes de largo aliento, investigaciones, contando historias de otros países. El periodismo internacional aquí en Colombia es bien pobre. Entonces, dejemos de publicar, de emitir tantos Vox Populi y hagamos más géneros más historias en otros géneros. Sobre todo porque el televidente, cuando se para frente a la pantalla, espera ser informado, ¿no? Tener información suficiente para tomar una decisión, para tomar una posición. Más que escuchar la mayoría o adherir, quisiera tener información de algo. Así es. En realidad, lo que muchas personas están esperando es tener una una información de calidad, en donde puedan sentarse no solo a tomar decisiones, sino a poder discutirlo entre sus familias, entre sus amigos, poder saber a ciencia cierta qué está sucediendo en aspectos que ellos no tienen control. Uno no tiene control sobre el poder, sobre el manejo de los ministerios, sobre el manejo de la salud, y esto es muy importante para el ciudadano, o sea, no se puede acabar. Entonces, pero sí creo que entre más se dé información de calidad, porque los sondeos, yo no estoy en contra de los sondeos, pero creo que sí deben ser de calidad y sí deben ser plurales, diversos, que apoyen esto, ¿no? Que apoyen la información de calidad.
en algunos casos, y como ya dijimos, saber diferenciar en qué momento sí y en qué momento no. Claro, depende mucho también del formato, del género que estemos trabajando. El entretenimiento, perfecto. El magazine, perfecto. Un programa como este necesita de la voz ciudadana. Sí, claro. Estamos hablando de los programas informativos. Entonces hay una diferencia en el enfoque, ¿verdad, Iván? Sí, yo creo que también además lo que hablábamos fuera de cámaras que tiene que ver con el género. Por ejemplo, ustedes que hacen periodismo independiente, de investigación, de largo aliento, nos estaban contando que el Vox Populi no era... Pues pertinente. No era un tema que se utilizaban. Claro. No, porque nosotros creemos que la investigación, incluso los casos que investigamos y que sacamos, no lo define un clima de contexto de sondeo, pero sí lo define, por ejemplo, los testimonios auscultados de las víctimas, contrastados. Eso es súper importante, es decir, tampoco puede haber una investigación sin los testimonios y las historias que hay detrás. Entonces, eso es como una manera de entrar distinta en las que los sondeos, pues la verdad es que no tienen mucho valor. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Buen día. Les escribo desde España para pedirles, por favor, que restauren los capítulos de Guerreros Colombia que eliminaron de YouTube. Mi mamá es colombiana y le encantaba el programa. Era la única manera que tenía de verlo. Ella repetía las temporadas una y otra vez, hasta que hoy nos dimos cuenta que ya no puede hacerlo. Agradezco mucho su atención y espero puedan considerarlo. Nos escribe Judith Pérez Jiménez. Muy bien, se trata de una reconfiguración de la página web, pero el llamado de atención es muy importante porque la televisión también es nostalgia, también es evocación y el ciudadano tiene derecho a recordar esas narrativas que lo adhieren a este territorio. Una vez más, nos toca soportar la pobre producción de la sección deportiva. Con una insoportable insistencia, siguen poniendo a girar un carrusel de fotos para ilustrar textos que hablan de cosas muy distintas a lo que se muestra. ¿De verdad nadie puede hacer nada para que esto cambie? Nos escribe José Fernando Tobón. A propósito de malas prácticas televisivas, esta del abuso de la imagen fija de una fotografía por la pereza, la falta de reportería, de salir a buscar las imágenes en movimiento. La televisión es acción y la fotografía en televisión es un recurso extremo, no la cotidianidad, como bien anota el televidente. Buen día. Quisiera expresar mi inconformidad porque nunca programan buenas películas. Durante los fines de semana se espera encontrar películas durante todo el día. Sin embargo, solo transmiten los mismos programas aburridos y repetitivos. Vivimos en el campo y solo contamos con TDT. Sería bueno que consideraran nuestra situación y mejoraran la programación. Nos escribe Jean-Paul Carvajal. Muy bien, eso es contribución a la democracia. Quien solo tiene esta señal para entretenerse espera diversidad. En las ciudades, en otras ciudades, pues se van para otro lado, lamentablemente, y perdemos esta pantalla. Pero el ciudadano que solo tiene acceso a esta fuente reclama con justicia ficción, películas. Agradecemos a nuestros televidentes que se comunican con nosotros semana a semana. Y sigamos con ellos, sigamos conversando con ellos desde las calles. ¿Qué proponen entonces? ¿Qué le proponen a la televisión, al periodismo audiovisual específicamente, para corregir esta mala práctica cuando sea necesario? Veamos. Sobre la Voz Populi, considero que no solamente es importante tener en cuenta la voz del ciudadano, sino que realmente es importante que los medios se apoyen en fuentes pues, que realmente tengan un respaldo robusto sobre pues, datos, cifras, cómo están las estadísticas en cuanto a un tema. Sobre el Vox Populi me parece una buena forma para estar uno enterado, para generar estadística, pero también le digo a los medios que no sean tan amarillistas al momento de analizar esto. Los medios tienen la gran obligación, la gran responsabilidad de informar a la gente.
en general es normal que las personas estén desinformadas. Si los medios replican la desinformación, pues va a generar unas consecuencias bastante graves. Bien, y que finalmente no se trata de generar mayorías o consensos. La televisión y el periodismo no están para eso, están para contar lo que está sucediendo. Laila, oportunidades de mejora para el periodismo televisivo, prácticas adecuadas. ¿Qué consejos nos das? Tremenda frase, la de oportunidades de mejora. Bueno, un consejo, mira, me voy hasta la academia, que los profesores que estamos en programas de comunicación social y periodismo, desde ahí, desde que se están formando los nuevos periodistas que en poco van a llegar a los canales de televisión, empiecen a explicarles qué es el Vox Populi, para qué puede servir, qué diferencia hay entre coger la voz casual y el testimonio, cuándo es pertinente o no, y hablarles un poco de la pereza. Ese sería un primer consejo. Y el otro, para los editores y directoras de medios de comunicación, que piensen bien, porque una cosa es enviar al periodista que lo haga, pero son quienes tienen el liderazgo en los medios de decidir realmente, o sea, que aquí hay una cosa más de reflexión, de criterio editorial, como que se piensen cada vez que van a enviar a uno de los periodistas a hacer un Vox Populi, si realmente se permite ampliar la información sobre un tema o no. Laila es politóloga con maestría en periodismo y cofundadora y directora de proyectos de Vorágine. Iván, ¿propuestas? Bueno, yo creo que ha quedado claro, es decir, el Vox Populi es válido en ciertos cubrimientos. Lo ideal es datos, hechos, recurrir a voces expertas, e incluso en eso hay una obligación, porque usualmente los reporteros tenemos un analista que siempre nos habla de un tema. Y, por ejemplo, de temas económicos, una posición muy diferente. Por ejemplo, no quiero generalizar, pero uno encuentra posiciones diferentes entre, por ejemplo, economistas de los Andes y economistas de la Nacional. Claro. Entonces, cuando a veces los reporteros nos casamos siempre con... Y uno en medios termina siempre viendo el mismo analista en todo lado. Y los analistas también tienen agenda. Y claro, tienen agenda y también tienen pues, visiones válidas, diferentes de un mismo hecho. Entonces, el llamado es acudir a expertos, pero también que haya variedad en esos expertos y diferentes voces de expertos. Eso es como lo que... ¿Desde dónde hablan? Eso es muy importante. Muchas gracias, Iván. Vale, no, a ustedes. Iván Serrano, periodista, columnista, experto periodista en investigación. Diana. Bueno, yo creo que lo han dicho casi todo. Yo diría criterio y rigor, ¿cierto? Entonces sería verificar y contextualizar esos sondeos. Diría también evitar la selección sesgada, que es lo que acaba de decir Iván. Es decir, si tenemos, nosotros como periodistas también tenemos nuestro punto de vista y se nos va nuestro punto de vista por medio de los expertos que buscamos. Entonces, tratar de contrastar y evitar la selección sesgada. Aclarar la diferencia entre percepción y realidad, no para todo sirve un sondeo, e incorporar voces diversas para poder generar reflexión. Porque si no generamos reflexión, incluso diría que tendríamos que tener en cuenta esa diversidad de paridad. Si no podemos estar pensando en que la opinión de todos los que somos iguales es un sondeo o es una Vox Populi. Entonces, tendría que sí o sí incorporar diversas voces, diversidad de opiniones, y esto no significa necesariamente tener opiniones contrarias, sino diversas. No es parte y contraparte, como dicen erróneamente los libros de texto. Exacto. No es parte y quién se le opone, no. La realidad está hecha de múltiples voces y no necesariamente puestas. Exactamente. Diana, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Diana Salinas, una de las creadoras y directora editorial de Cuestión Pública. Miquel, tus recomendaciones. Está claro que debemos buscar un equilibrio entre expertos, analistas, testimonios, ciudadanos, porque de alguna forma con todos ellos podemos configurar un gran momento en el análisis y en el desarrollo de un hecho periodístico. Muy bien, Miquel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Fue un placer hablar contigo. Ha sido muy provechoso hablar sobre el concepto de Vox Populi. Muchas gracias, como siempre, Miguel Pellicer, director de Estrategia Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias a todos los oyentes que también han participado en nuestro espacio e impulsan nuestros temas y nuestras propuestas. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, también les damos muchas gracias y les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos
desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.